Comenzamos. Buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos a una sesión más de nuestro café literario, en donde estamos en nuestro ciclo de exposiciones, literatura y cine, recodificación de historias. La sala de lectura Eugenio María de Hostos y Bonilla, a través de su café literario, la Fundación Más Lectura, Un Mundo Mejor y Horizontes de Identidad Ateneos de Zacatecas, les da la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a tener la presentación con el tema de Ana Karenina, tanto la presentación del libro como la película de León Tolstoy. El día nos toca presentar a la maestra María Cristina Aguilar. Ella es una integrante también de nuestro café literario. Es una maestra potosina con licenciatura de educación secundaria, con especialidad en español, maestría en estrategia didáctica para educación secundaria. Actualmente desempeñó la función de directora de una escuela secundaria. Además, colaboró como tutora a distancia de maestros de nuevo ingreso a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, CG. Durante 19 años trabajó como maestra frente al grupo. 5 años fue responsable a nivel escuela del Programa Nacional de Lectura, evaluadora de desempeño docente del 2015 al 2018. En el año 2017 colaboró con el Instituto Nacional de Evaluación en el diseño del proyecto de evaluación del sistema educativo mexicano. Entonces, vamos a presentar con todo gusto a la maestra María Cristina García Aguilar para que nos exponga el libro de Ana Karenina de León Tolstoy y la película dirigida por, bueno, ya nos platicará ella, y le voy a pasar a ceder la voz a Efraín Gutiérrez de la Isla, maestro profesor, para que él nos diga la dinámica de la moderación y también presente al momento la rifa y el libro que se va a hacer. Entonces, te dejo en voz, mi hermano Efraín, para que hagas la dinámica de presentación de la moderación y la interacción al final de la exposición. Gracias. Gracias, mi hermano José Vicente. Es para mí un honor presentar a una amiga entrañable, la maestra María Cristina García Aguilar, en el acto de la moderación. Le brindaremos alrededor de 40 minutos para que la maestra tenga la bondad de exponernos la novela Karenina de León Tolstoy y, del mismo modo, la comparación, la recodificación de historias en el sentido de revisar igualmente la película con el mismo nombre. De tal manera que después de la exposición vienen otros 40 minutos, más o menos, en los cuales todos los asistentes aprovecharemos para intercambiar opiniones, para conversar con nuestra exponente y para establecer algunos elementos de estética que nos parezcan de interés especial. Es muy importante que tomemos nota, que tomemos un papel, un lápiz y que registremos algunas ideas, algunas coincidencias, algunas circunstancias en las cuales podamos dirimir y podamos establecer las cartas sobre la mesa, donde identifiquemos los elementos coincidentes, pero también lo que se dice, tal vez, en el libro y no se menciona en la película, o lo que se menciona en la película y no se toca en el libro. Bueno, de esas circunstancias y de otras tendremos la oportunidad de escucharlas de voz de nuestra entrañable amiga, la maestra potosina María Cristina García Aguilar. Buenas tardes, es su turno, maestra García Aguilar. Gracias, muchas gracias. Mire, bien, pues para mí es un honor que me escuchen y en realidad les comparto por gusto y porque me encanta este libro me encanta, me fascina, el libro de Ana Karenina, y por eso decidí presentarlo. De hecho,
le comentaba con el maestro que Ana Karenina es uno de los primeros libros que llegó a mis manos hace ya muchos o un par de años, de tal manera que, bueno, yo lo recuerdo con mucho cariño, me tomó a mí este libro eh, en una parte que cuando yo lo leí, este libro, no ubicaba al autor, al ruso, que es el autor de este libro, el escritor León Tolstoy. En realidad, yo cuando leí este libro únicamente me fui porque me llegó por el lado de cuando nos llega a nosotras muchas veces cuando somos todavía muy jóvenes y nos llega por el lado del lado romántico. Y pues bueno, ya después investigando un poco acerca del autor, el autor ruso, bueno, nos damos cuenta de que él, pues aparte del libro de Ana Karenina, anteriormente él también ya había escrito otras obras. Sin embargo, bueno, Ana Karenina está considerada como uno de los clásicos de la literatura. Y tanto es lo que impacta en cuanto al contexto en el que se desarrolla desde lo que es una sociedad aristocrática, una sociedad rusa, ¿verdad? Impregnada en contrastes entre lo que es los conservadores, los liberales, marca ahí algo de esas ideas. En su momento, pues bueno, yo no me considero apta para entrar por ese tema, ¿verdad? Por ese análisis de ese aspecto sociocultural, de tal manera que, bueno, Ana Karenina, que es un libro también para nosotros o para muchos que nos gusta el romanticismo, es un tema que abarca la vida de una mujer, Ana Karenina, que es la protagonista, una mujer que pues es casada, está casada con un ministro, con una persona muy, ¿qué palabra les diría? Muy reconocida en cuanto a su rectitud, en el ejercicio de las leyes y además reconocida como una persona honesta, bondadosa, de tal manera que lo presentan como un personaje muy querido en su sociedad. Entonces, pues si nos ubicamos desde ese punto de vista que era una sociedad que, que cuidaba mucho lo que eran los valores, las normas, los valores que establecían, que regían en ese momento, en esa época, y de tal manera que pues una mujer no podía hacer muchas de las cosas o acciones que Ana Karenina llevó a cabo en nombre del amor. Entonces, ella es una mujer muy bella, la presentan como una mujer muy hermosa, muy educada, muy educada, muy fina, madre de familia. Y pues en sus inicios así aparece ya una mujer como cualquier otra, como cualquier esposa de un político, pero con la diferencia de que ella era considerada en su sociedad también como una mujer muy educada. De tal manera que, bueno, entonces Ana Karenina tiene que viajar a auxiliar, vamos a llamarle así, a su familia, a su hermano, porque como prevalecen muchos de las culturas, pues igual también, pues era le diremos, muy, muy aficionado a los romances, pero fuera del matrimonio. De tal manera que, pues bueno, el matrimonio de su hermano estaba casi a punto de romperse. Ana Karenina toma un tren y ahí empieza la vida. Fíjense qué cosas tan, tan coincidentes, que su historia empieza en un tren y termina también con un tren. Entonces, sí, bueno, el tren era los medios de comunicación
de esa época, los medios de transporte, obvio con todos los lujos de esta sociedad. Y pues bueno, entonces llegan a Karenina, a la estación de tren, pero en el traslado conoce a una persona también muy importante, a una condesa, a la condesa Ana, que tiene un hijo que es militar, pero aparte de militar también él es muy enamorado, vamos a llamarlo así, muy enamorado, de tal manera que, pues bueno, aparte de que su porte, así como lo presentan, es un porte impresionante, muy favorecido por las damas de la época, de tal manera que pues él posee una reputación poco recomendable para que Ana Karenina pues mantuviera por lo menos una relación de amistad, ¿verdad? Y pues bueno, ahí empieza la historia. Empieza la historia en un, en un tren, en una estación de tren, donde ellos se conocen. Para un momento, maestro Fausto, maestro Efraín, voy bien, me detengo, alguna pregunta o continúo, ¿no? Muy bien. Bien, entonces ya llegan a la estación de tren, Ana Karenina, pues como una mujer muy guapa, impresiona también a este joven que de por sí se deja impresionar por las mujeres y más por esa mujer tan guapa y tan fina como era Ana Karenina. Se encuentran ahí, pues después de este mundo, cada quien toma su camino, pero como comparten las mismas sociedades, pues vuelven a encontrarse. De tal manera que empieza ese va y viene, en el cual ella de alguna manera se resiste. Y es ahí donde a mí me llama la atención buscando un poco de análisis de este libro, donde yo había visto siempre a Ana Karenina como Ana Karenina, la mujer enamorada, pero nada más ahí sin defectos ni virtudes. Pero resulta que hay quien hace un análisis de Ana Karenina y la presenta como Ana Karenina o las Anas. ¿Y por qué las Anas? Porque Ana Karenina muestra en este libro, pues en este libro y en la película muestra diferentes facetas. Ana empieza con Ana Karenina la esposa, de ese político renombrado, la esposa, y también la madre de un pequeño, y pues bueno, hasta ahí todo va bien, como un matrimonio de la época. Y ya se va transcurriendo la película, y después nos presenta a otra Ana Karenina. ¿Cuál es esa otra Ana? La Ana enamorada, con la que a veces algunas personas nos identificamos mucho con esa Ana Karenina y que no permite ver esos defectos, esas cuestiones que la sociedad marca. Entonces, pues vemos la Ana Karenina muy enamorada, y apasionada, pero también hay otra Ana, la Ana que ve la sociedad de la época, la Ana infiel. Y entonces dice, Ana, me llamó mucho la atención que decía, Ana la magnífica infiel. Caray, yo nunca había visto a Ana, de mi mente no asimilaba yo una Ana con esas palabras, con esa descripción. Dije, pero pues bueno, si nos vamos a lo que es las leyes, a lo que marca la sociedad, pues efectivamente, Ana Karenina fue infiel, una gran infiel, ¿sí? Ana Karenina infiel. Y pues bueno, ya tenemos a las diversas Anas. Y después de de la Ana infiel, pues bueno, sigue también otra Ana, la Ana que se deja llevar por los sentimientos, por las emociones, en los cuales ella va sucumbiendo y poco a poco va perdiendo la voluntad. De tal manera que, pues bueno, tenemos también a esa Ana contradictoria entre sus decisiones, entre sus emociones, entre el deber y el amor, entre lo que es
lo que la sociedad espera de ella, pero lo que la Ana Karenina, la mujer, espera del amor. Entonces tenemos a esa Ana también, a esa Ana bien, a esa enamorada, y bueno, no les, bueno, muchos de ustedes yo creo que ya lo leyeron, o por lo menos ya vieron la película, y pues a final de cuentas sabemos que concluye con Ana suicida. Entonces sí es una muerte muy trágica de ella, y cómo nos lleva, también nos va llevando este libro, el que cuando nosotros de pronto como seres humanos, como en este caso Ana Karenina, vivió todas esas fases que de pronto se viven, y y que la llevaron a perder, a dejar todo lo que tenía. Dejó a su hijo, dejó a su esposo, dejó lo que era su vida por un amor que al final de cuentas terminó de una manera trágica, porque la sociedad así lo establecía, que no era bien visto, que no debía de ser, y pues bueno, entonces Ana Karenina siempre aceptó el amor, pero no quería perder a su hijo. Entonces siempre vivió esa tristeza, esa angustia de cuando Ana iba a ver a su hijo y el padre, usando todo su poder político y utilizando también todo ese, ¿qué será? ¿Cómo le llamaremos? Esa protección que tenía como persona de bien que lo consideraba la sociedad, logró separar a Ana de su hijo. Ella sufría, iba a ver a su hijo y quería estar con su hijo. Pero también ahí nos muestra cómo en un momento fue más fuerte Ana la mujer que Ana la madre, porque dejó a su hijo y al final de cuentas es algo muy mal visto en esas épocas, pero si nos remontamos a la época actual, pues sigue siendo muy mal visto que una madre pues abandone a su hija, a sus hijos por amor. Entonces ella abandonó a su hijo por ese amor. Entonces, pues bueno, nos presenta a esa Ana. También después nos muestra esa Ana que sufría tanto porque su amor, pues su amor no era bien visto, la sociedad la rechazaba, a los lugares a donde ella iba, siempre, eh, siempre la rechazaban, recibía desprecios, muchos desprecios que la hacían sufrir, y ella pues tenía que soportaba por amor, pero llegó el momento en que, aún sabiendo que ella se había enamorado de un hombre, pues como dicen coloquialmente, un mujeriego, llegó el momento en que, bueno, fue tanto su amor que ya después ella empezó a sufrir ese apasionamiento, esos celos, la llevaron a destruirse como mujer, y finalmente, pues bueno, termina en una escena muy fuerte, donde Ana Karenina, después de tanto sufrir, de ir a buscar a su hijo, de que su esposo la le pone como alguna condición, le dice, ok, vas a regresar con tu hijo, pero vas a vivir aquí, y este hijo que, bueno, ella en su momento también iba a tener un hijo del conde. Este hijo llegó decían ellos era tan bondadoso el, el, el esposo, que decía, vas a vivir aquí con tu hijo, pero es esa bondad aparente, cuando en la intimidad del hogar, pues él le recalcaba con algunas actitudes, pues que al final de cuentas, pues había perdido el respeto, el amor de un hogar y de una familia. Y pues bueno, a grandes rasgos, eso es lo que es Ana Karenina. El personaje principal, pues ya nos dimos cuenta que es Ana, y su vida gira en torno de ese amor apasionado del conde Brodsky, que finalmente, al parecer, después de haber recorrido un largo camino de estar enamorando a cuantas mujeres encontraba, al parecer también él
se enamoró de Ana Karenina, de tal manera que pues él quería hacer con ella una relación, pues vamos a decir, estable, pero luego dicen, el pasado pesa mucho el pasado, y en ellos pesó mucho ese pasado de Ana Karenina y ese pasado del conde, de un hombre mujeriego, de tal manera que ese amor, ese celos, esa pasión, los destruyó. Destruyó a Ana Karenina porque, a fin de cuentas, no nos muestra el final del conde Brodsky, no nos muestra cómo termina él. Ahí nos deja como que en pausa qué habrá sido de este hombre, pero sí nos muestra ese final tan trágico que tuvo esta mujer. Y pues si nos damos cuenta, a mí algo que me llama mucho la atención es que cómo al final de cuentas el instinto, el ser de las personas no ha variado tanto. Si estamos hablando de esta época en la cual el torso refleja en sus libros, en su escritura, los valores de una época, las costumbres, y nos remontamos a la época actual, nos damos cuenta cómo, o sea, como seres humanos, no hemos evolucionado y a tal magnitud, por lo menos en la ciudad donde yo me, me muevo con mis grupos, creo que todavía sigue siendo muy, muy semejante en las costumbres, el, lo que la sociedad nos impone como normas. Y pues bueno, ahí detengo un momento, no sé si algún comentario, alguna pregunta o continúo. ¿Continúo? ¿Sí me escucha? Continúe, maestra Cristina. La escuchamos con emoción. Ok. Fíjese que algo que les decía al maestro, tengo por ahí un audio donde me sorprendió mucho de Ana Karenina, que ese libro, cuando yo lo leí, les decía, muy joven, ya tendría, no sé, saliendo de mi adolescencia, de tal manera que como de pronto en este libro nos muestra esa fase romántica, y un libro en ocasiones no lo vemos desde el otro punto de vista en el cual ya también cuando uno ya está madurando un poco más, alcanza a ver otras cuestiones, o cuando uno vuelve a ver este libro, a tomar algunos pasajes, se da cuenta de algunas cosas que pasaron completamente desapercibidas. Actualmente les digo, híjole, yo tenía en mi mente, yo recordaba a Ana Karenina en este libro todo romanticismo, digo, ay, se terminó ese romanticismo de Ana Karenina, porque ahora lo veo con otros ojos, y lo vemos desde el punto de vista de que cómo las pasiones humanas destruyen cuando no se logran controlar. Y este es el caso de Ana Karenina, que perdió todo, como muchas mujeres les pasa, que pierden todo lo que tienen en aras del amor. ¿Cómo ven? Y pues bueno, también es algo que también estoy viendo ahí cómo refleja ese libro también de Ana Karenina, la forma en que vivían en esa época, la, la clase, en Rusia, la clase política, los aristócratas, y de alguna manera también, pues bueno, si nos damos cuenta, leyendo un poco me doy cuenta que de este señor, Tolstoy, él, pues proviene de una familia, hacendada, de una persona digamos, que era una familia, muy, de la nobleza. Su infancia la vivió entre la parte oficial también, si recordamos, también él fue, cómo llegó a México, ¿verdad? Cómo anduvo por acá cuando llegó a México con estos señores, los pintores, con Frida y estos señores. Entonces, como también en su libro, él nos va reflejando esa sociedad rusa que vivía
impregnada también entre los cambios que se estaban dando en la sociedad, tanto de avances tecnológicos como de cambios de ideas, en las cuales, pues, como en la actualidad, vemos como los políticos también tocando ese aspecto, que ahí no voy a entrar tanto porque no es lo fuerte mío, como también muestra también ciertos rasgos ese libro de la clase política, donde eh, mmm, hay una escena donde dice, le preguntan, Bronsky le pregunta al hermano de Ana Karenina, ¿qué haces aquí? Con mucho trabajo. Y luego le dice, pues no, con mucho trabajo, pero pues esos son papeles. Sí, pero esta es mi vida. Entonces te das cuenta cómo igual, seguimos igual, los políticos, muestra también esa falta de compromiso, ¿verdad? De la clase política, de alguna clase política con, con lo que es la sociedad a la que ellos deberían de servir. Y yo ahí no me meto más porque ahí no me declaro completamente incompetente. Me atreví a hablar un poco más acerca de lo que es el libro de Ana Karenina, y pues bueno, en cuanto a que sabemos que generalmente nos decía la maestra de literatura, todos los libros nunca se escriben, nunca se llevan a la pantalla tal y como los escribe el autor, porque hay ocasiones en que se tienen que hacer lo que ellos llaman adaptaciones, esas adaptaciones de tal manera que, pues bueno, sea más agradable al público, sea más, sea más llevadero, y aparte por ahí eliminar algunas cuestiones que pudieran no ser muy del agrado también de quienes están llevando ese libro a la pantalla. Y pues bueno, entonces, igual que todos los libros, Ana Karenina no está, no está llevado el libro al 100% a la pantalla. No lo llevan de una manera fiel a como tendría a como lo escribió León Tolstoy. Y eso, pues, le digo así, eso lo sabemos que, pues, no lo van a llevar así está. Así la mayoría, así lo concuerdan y así lo aceptan, ¿verdad? Que es para hacer más agradable a nosotros, al público, esas películas. Y pues bueno, sigo a sus órdenes. Maestros, perdón, maestros, estoy acostumbrada a que cuando hablo luego maestros, algún comentario, maestro, alguna pregunta, algo más a donde quieran, de algún punto que les platique más. No me pregunten datos tan exactos, porque de pronto también yo no estoy muy metida en los datos exactos. Yo les hablo desde el libro, nada más desde lo que leí, y del libro que me encantó. Desde ahí fue donde yo elegí este libro, para compartirlo con ustedes. Adelante. Maestra, buenas tardes, maestra Cristina. Si me permite hacerle una pregunta. Ajá. No terminé de ver la película, pero yo quisiera saber, me gustó mucho esto, que las imágenes son como que está sucediendo una obra de teatro. Ajá. Y todo está sucediendo dentro de la parte tras la escena, hacen cambios de escenografías, van hacia las tramoyas, bajan los escalones, o sea, hacen todos los escenarios en donde se va desarrollando la película. No la alcancé a ver toda, pero esa primer parte sucede así. ¿Es una representación que usan una forma para representar la historia, o algo así se entiende en el libro de Tolstoy? No, más bien como que la presentan, ella, si se da cuenta, en el libro presenta en alguna parte donde pareciera como si estuvieran en una actuación, y de pronto pareciera un musical, vamos a llamarle así, casi que pareciera un musical, donde de pronto presentan unas escenas, pero no, en el libro, hasta donde yo logré entender, no lo presenta de esa manera. Es un libro, como que fue la trama que le dieron ahí en la película, la forma de presentarla,
quizás para hacerla más atractiva, pero no, en el libro no la muestra de esa manera. La Sí, muestra resultó original e interesante, o sea, sí, todo lleva cierto ritmo, van cambiando de una escena a otra y tienen que quitar hasta las, las escenografías, levantarlas y para poder pasar a la siguiente escena. Está muy padre, espero terminarla de ver, me gustó mucho su descripción, maestra, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí es un libro, de pronto, cuando no, yo lo leí la primera vez, digo, no te vas mucho al contexto, no te vas mucho a la narrativa, te vas más bien al personaje, en este caso yo me fui al personaje, y sí, pero sí, en la película lo presentan de esa manera, también sí es muy atractivo. A mí al principio cuando empecé a ver la película, porque yo leí primero el libro, el libro lo había leído la primera vez, y de pronto lo que hice fue buscar un poco de datos del autor y buscar un poco acerca de un análisis, porque pues yo en su momento la leí como un libro que me agradó y me enganchó, de tal manera que pues lo leí, considero una forma muy rápida para lo que yo acostumbro a leer, entonces me enganchó. Cuando empecé a ver la película, de pronto yo también me descontrolé un poco, porque, bueno, como que esto no me lleva, me desubicaba un poco en cuanto a lo que yo tenía en mente del libro y a cómo me lo estaban presentando en la película, pero sí lo presentan de esa manera, un tanto como teatro, vamos a decirlo de esa manera. Muy bien. Gracias, maestra Cristina. Gracias, muchas Estoy gracias. encantado con la exposición de usted y le agradezco esta tarde llena de acercamientos con la literatura rusa. Definitivamente me ha transportado a un encargo, ¿verdad? A acercarme al libro y acercarme también a la película o a otras películas que pueden existir, inclusive de la vida privada de León Tolstoy y su mujer, doña Sofía, ¿verdad? Ajá. De tal manera de que esta experiencia de este café literario, francamente, me llena de aprendizaje y me llena de acercamiento precisamente a la realidad, ajá, a la descripción de los vicios de una sociedad, porque recordemos que León Tolstoy pues pertenecía a ese movimiento, ¿verdad? Ruso del realismo, donde, bueno, pues describía con detalle, con prontitud, las características de la realidad, de los personajes, de las personas, de los habitantes, ¿verdad? De ese ambiente que le tocó vivir. Estamos platicando con la maestra Cristina. Invito a todos los participantes a que pidan la palabra y con mucho gusto nos organizamos para platicar con doña Cristina, maestra potosina. Gracias, muchas gracias. Pues bueno, sí, pues a sus órdenes. Sí, si me hacen alguna pregunta y no la tenemos a la mano, con gusto la buscamos. Adelante, maestros. A mí, también algo que me impresiona es que, por ejemplo, en el libro nos describe al conde Bronski, desde lo que yo alcanzo a captar, a entender, es que nos describe al conde te hace llevarte una imagen de él, de una persona completamente diferente, casi como que, si es lo presentan en el libro como un joven, vamos a llamarle, casi como que dirían un playboy, ese joven, guapo, rubio, muy elegante, pero en el libro lo describe como, lo alcanzo yo a comprender como una persona con más firmeza, con más apegado a sus ideales, y que no deja al 100% esas cuestiones de amoríos, pero sí, yo la había captado como de él en otras virtudes que no alcanza a verse en la película.
no alcanzan a proyectarse, incluso también si lo empiezan a leer, físicamente también uno lo imagina con otras características a como lo presentan en el libro, lo presentan muy rubio, muy guapo, pero como un jovencito, muy joven para Ana Karenina. Y de hecho, pues si nos damos cuenta, pues sí, ella era una persona casada, ¿verdad? Entonces, pues él era un joven que todavía, pues todavía andaba ahí viviendo sus primeros años, pero aún así, el libro te lleva a una persona que es de ese mismo mundo de aristocracia, pero con más presencia, con más, completamente diferente a como lo presenta el actor ahí en la película. Sí, cambia mucho la perspectiva. De hecho, también, como que la actuación en el libro, también con Ana Karenina, como que el libro te la presenta como una mujer enamorada. Te digo, hablo yo desde lo que yo capté, desde lo que yo sentí, ¿verdad? Al momento de leerlo, pero con una mujer muy firme en sus propósitos, decidida a luchar por su amor. Y al final de cuentas gana el apasionamiento, gana también la sociedad, porque pues se los doblega, ¿verdad? La doblega. Pero hay escenas en donde presentan a Ana, muy, demasiado débil, demasiado frágil, y en el libro yo no la siento así. La siento sí celosa, muy apasionada, muy posesiva, pero en ningún momento la capto como una mujer frágil. Más bien yo la capto como una mujer muy firme, muy decidida a lo que quiere. Es precisamente eso que usted señala, el profundo interés que los diseñadores de este proyecto establecieron en verificar desde un cotejo, ¿verdad? La recodificación de historias. Esta historia así se plantea en la novela, y esta historia la misma así se plantea en la película. Me gustó mucho, porque yo me identifico, y tal vez yo sea un tipo polar, o con dualidades, o con doble moral, ¿verdad? No estoy limpio, ni sucio, o al menos en lo absoluto, ¿verdad? De tal manera que cuando yo escuché de la maestra Cristina, me gustó mucho el detalle que he anotado. Recuerden que les recomendé que tomara nota. Pues yo estoy poniendo el ejemplo. Ana Karenina, la gran infiel. Ana Karenina, la suicida. Ana Karenina, la mujer, la madre, la enamorada, la firme. Y sigo escribiendo. La realista, ¿verdad? Porque recuerden que el realismo en el cual vivió León Tolstoy, pues refleja, ya lo dijimos, pero lo repetimos, ¿por qué no? Refleja fielmente la sociedad en que se vive, sus vicios, sus virtudes. Pero seguimos con Ana, la casada, Ana, la posesiva, y donde señala la maestra Cristina, ¿verdad? Que en la película ella identifica una Ana frágil que no identifica en las páginas de la novela. Bueno, pero lo incluimos, ya que forma parte de la recodificación, ¿verdad? Así como nos dijo la maestra Paula, ¿ah? Así identificó la historia quien plasmó la película. Son cuestiones de interpretación, de hermenéutica, ya lo hemos dicho. Y aquí están las cosas que nos hace platicar la brillante interpretación de la maestra Cristina con referencia a Ana Karenina, libro y película. Continuemos platicando con Ana Karenina, porque dice el reglamento que al moderador se le prohíbe hablar demasiado. Muy bien, muy bien. Pues bueno, ¿qué pido la palabra? ¿Quién la pide, mejor dicho? Nancy por ahí tiene su mano levantada, pero en azulito. Álgame el santo, no lo veo.
Pero bueno, concedido. Adelante. Adelante, Nancy. Me aparece aquí. Gracias, maestro. Ay, disculpen, me cambia la voz. Maestra, en relación de la película, a mí me gustó mucho y muchas felicidades por su presentación y por presentar esta película, ¿no? En relación a esta, yo vi primero una película en la que se realizó en 1997, una otra que se hizo en el 2000, que tiene todo un escenario de teatro y que nos lo va presentando de esa manera el director. La otra, la anterior, que es la anterior versión que hay de esta novela, yo veo cómo lo hace el escritor, cómo lo va plasmando en sus hojas, siento que alcanza el director a rescatar esta parte de Ana, de cómo ella se descontrola, cómo sus propias emociones la descontrolan y la llevan a hacer, ahora sí, muchos vicios, ¿no? Y voy a citar una vieja frase que dice que el que hierro mata, hierro muere, ¿no? Entonces, ella vivió en una sociedad donde no se le permitía, donde ahora sí los matrimonios tenían que hacerse por conveniencia, ella tiene que casar con una persona de su misma clase social, y lo vamos, ¿no? en la historia, se encuentra el verdadero amor de su vida, y decide dejarlo todo, ¿no? Entonces, pues, deja algo trágico por seguir algo emocional y termina en algo trágico. Entonces, así de, pues, si empezaste algo mal. Sabemos que en la misma historia el esposo quiere tener las apariencias y decir, no, o sea, te perdono todo lo mal que hiciste, pero pues vas a estar aquí conmigo, ¿no? Y la condena a no poder ver a su hijo, y también porque la ley así se lo pide, ¿no? O sea, que te quiere ir, pues adelante, ¿no? Y todavía en la actualidad hay muchas culturas que siguen teniendo eso, y me acuerdo de los árabes, que ellos también, o sea, si una mujer que ya es casada, que se divorcia de su esposo, no puede regresar a casa, tiene que buscar otro marido porque no puede estar ahí sola. Entonces, remontar esto hace 200 años, pues todavía se sigue, ¿no? Entonces, lástima de Ana, hubiera vivido en nuestra época y pues viva el amor y pudiera haber estado pues aquí con sus hijos, con su bendición, y con la otra también, con su otra bendición, y todos ser felices en esta época. Pero sí, muchas gracias, maestra, y no había visto esta adaptación que había hecho, pero muy, muy buena, la verdad. Me gustó mucho la presentación y gracias. Muy bien. Sí, que sí, ahorita, adelante, maestra. Sí, efectivamente de acuerdo, pero de pronto, como también decíamos, y nos vuelve a situar nuevamente en que, bueno, dentro de actualmente y siempre, y desde tiempos muy lejanos, como ya platicamos desde que se escribió ese libro, y quizás desde mucho antes, cómo se siguen dando todavía, ya no a ojos vistos ni tan abiertamente, pero se siguen dando esos matrimonios por compromiso, como lo muestra el libro, ¿verdad? Como en las clases sociales donde así conviene, pues bueno, se dan esos matrimonios, y donde todavía pues viven de apariencias y tienen que continuar hasta que termine la obra, como la presenta el libro, ¿verdad? Hasta que termina la obra, muchos continúan, y cuando una mujer se atreve todavía, pues a decir ya no continúo, hasta aquí llegamos, pues bueno, esas clases pues generalmente siguen destruyendo a la mujer, ¿verdad? La mujer sigue siendo generalmente mal vista, si logra, si logra dejarse llevar y cumplir con todos sus, ¿cómo le podríamos llevar? Con todos sus deseos,
satisfacer sus deseos. Entonces, pues bueno, las consecuencias ahí están. Y pues bueno, sí también, como decía, bueno, estaba viendo también que, por ejemplo, sí, este libro de Ana Karenina ha sido de los que más, bueno, entre muchos, ¿verdad? Que ha sido llevado varias veces por en diferentes ocasiones ha sido llevado a la pantalla, dirían comúnmente, se ha convertido en película. Pues esto pues también habla de que por eso sigue vigente, ¿verdad? Sigue tan vigente por la forma en que lo presenta, porque si nos vamos, el libro es un poco extenso y a veces sí, si no estamos muy acostumbrados, la película nos muestra este libro donde omite pues escenas que a lo mejor algunas sí pudieran ser muy agradables de ver, pero en sí no pierde la esencia, no pierde la esencia del que nos quiere transmitir el autor, conserva el mensaje, conserva el mensaje que desea enviar al público. Y como dice, pues bueno, basada en esa sociedad, desde la que él escribía, porque él pertenecía, ¿verdad? A esa sociedad y hablaba pues con, con mucha soltura de esa sociedad a la que discretamente con sus libros, pues hacía una pequeña crítica de la forma en que también ellos se desenvolvían en su actuar diario. Y pues bueno, creo que ya hablé mucho, creo que ya hablé mucho. No, maestra, qué esperanzas. ¿No? Escucharla es una delicia. Muchas gracias. Siga, por favor, exponiéndonos su corazón. Gracias. Y entonces, pues bueno, yo les decía que, bueno, este libro también, es un libro que, bueno, ya hablando de cómo hay ocasiones en que también nos lleva a la forma en que le escribe el autor, nos va llevando con una narración de pronto la que nos envuelve y que personas que no estamos muy acostumbradas a lecturas más complejas, a lecturas que requieren de gran análisis y que simplemente queremos leer por disfrute de la lectura, porque nos atrapa, pues es un muy buen libro, les digo, de los buenos para comenzar con la lectura de los clásicos, que como dicen hay muchos, pero sí, este libro de Ana Karenina, es algo especial que creo que sí deberíamos de leer y ver, sería bueno ver esas diferentes versiones, ¿verdad?, que nos presentan cada uno de los autores para hacer la comparación y darnos cuenta cómo, sí es mucho lo que decían, a veces es bueno leer primero el libro porque de pronto nuestra mente se forja una imagen de quiénes son los personajes que nos describe el autor, y de pronto sí nos damos cuenta que los autores no logran capturar la esencia de algunos personajes. A mí me encanta Ana Karenina en esta película. El que siento como que le faltó, lo sentí un poco más vacío al personaje del conde, como que él debió haber sido con más fuerza por las situaciones que vivía de tanta intensidad con Ana Karenina. Entonces, como que él de pronto yo veo al personaje un tanto débil, digo, es mi punto de vista, débil por las formas que estaban actuando, por lo que estaban viviendo él y Ana Karenina. Creo que sí, me queda un poquito a mí, hay un poquito de otro sabor en cuanto al personaje a la interpretación del conde, el conde Bronski. Y el esposo de Ana Karenina, sí, también, sí, como que mantiene esa firmeza, incluso si vemos al
Cuando él se dirige con ella, cuando platican, se nota esa firmeza, esa energía con la que él le habla, aunque siempre sin perder el estilo, siempre tratando de conservar esos modales, pues que lo ubican en este punto de persona honorable. Pero sí, creo que ahí en cuanto a este personaje sí se mantiene apegado, sí se mantiene apegado más a lo que yo me visualicé al momento de estar leyendo este libro, esa persona de política, que es el político intachable, con esa firmeza de rechazar con lo que no estaba de acuerdo, pero cuando llega a su casa ese marido, el hombre, el marido, celoso, posesivo, defendiendo su hogar, eh, valiéndose de todos sus recursos y con esa fuerza tanto de física, me refiero no que utilizó violencia, sino que su propio cuerpo muestra esa firmeza de lo que está haciendo y de lo que está diciendo de acuerdo a lo que yo alcancé a captar en la lectura de este personaje en el libro de Ana. Adelante, hermano José Vicente, te escuchamos. Gracias, mi hermano Efraín. Bueno, pues antes que nada, muchas felicidades, maestra María Cristina García. Es un placer escucharte, tu exposición precisa sobre la cuestión del libro, ¿verdad? Dices las diferentes formas de leer un libro, ¿no? Prácticamente al terminar la adolescencia y después cuando ya con otros ojos se ve la realidad. Es por eso que como que se da ese brinco, ya lo decía mi hermano Efraín, ¿no? El realismo ruso de su momento, pues no son los ojos fantasiosos de un adolescente lo que lo puede captar en su momento. Dentro de la línea del realismo, de los escritores rusos contemporáneos de Tolstoy, pues está Fedor Dostoyevsky. Y si también ubicamos en su contexto histórico-social, la novela, pues está un boom, es cuando se está dando el boom, se está dando el crecimiento económico en la Rusia zarista y que propicia el estallido de la revolución, ¿no? Mientras Fedor Dostoyevsky empieza a hacer notar la incomodidad del pueblo, Tolstoy, en una forma satírica, empieza a dibujar los excesos del imperio ruso, todo lo que son los condes, las festines, el dinero que tenían y demás. Hay un debate muy padre que dicen si se sitúa esta novela como una novela feminista. Unos, los opositores, dicen que no, ¿verdad? Porque al final de cuentas Ana Karenina acaba suicidándose, pero pues por las cuestiones del adulterio y por todo lo que tuvo que hacer, porque la novela la sitúa precisamente como esa mujer que rompe paradigmas, ¿no? Que rompe paradigmas y que inicia, y si vamos a su libro cuando empieza, que habla esa frase media chistosa que dice que todas las familias son felices y las otras son desdichadas conforme a su realidad, algo así, y dice uno, chis, entonces hay que observar desde detenidamente la influencia de la familia que tuvo Ana Karenina y todo lo que se desarrolló en su entorno, porque ahí nos maneja la felicidad y la infelicidad como un atributo familiar. Ahí le pega fuertemente a la familia y es una crítica que se ha llevado a ese debate del feminismo, ¿no? Cómo una mujer empieza a sobreponerse, a querer salir de ese ámbito familiar, de ese núcleo que es el primero que nos aprisiona. Entonces ya de ahí vienen todas las derivaciones, pero es ubicar el contexto histórico-social de esa Rusia que viene ya en declive, les digo, está en un boom, pero ya empieza a despertar la revolución, y después se ve apabullada con la Primera Guerra Mundial y a la vez el golpe de Estado, ¿no? Los bolcheviques derrocando a los zares, y de ahí viene ya esa transformación a la unión de repúblicas soviéticas socialistas soviéticas. Entonces, muy preciso lo que nos referencia sobre Ana Karenina.
ahorita estaba checando aquí, hay una película con Greta Garbo, que fue en 1995 de Ana Karenina. Yo no he visto esta última película, tampoco, esta que fue creo que en 1912, no, perdón, 2012. Ya me fui hasta la Revolución, me quedé muy picado con la Revolución, pero, pero no la he visto. Y esta de Greta Garbo, alguna vez cuando estaba chico la alcancé a ver, pero ya fue a memorias muy remotas, ¿no? Incluso, les digo, estaba en subtítulos y a mí no me gustaba leer en ese momento. La dejé por la paz. Pero bueno, muchas felicidades, maestra, y ese es mi punto de vista y mi aportación. Gracias. Gracias. Gracias, hermano José Vicente, por tu participación. Bueno, pues precisamente vivió, como ya lo dijo mi hermano José Vicente, León Tolstoy, en el periodo zarista. Bueno, a unos años de su rompimiento, de su declive o de cómo se le llame, ¿verdad? Porque figúrense, ahí es un referente. León Tolstoy murió de neumonía el 20 de noviembre de 1910, fecha en la cual aquí en México iniciaba la Revolución Mexicana, la guerra, o las guerras, o como se llaman. Y vemos a un octogenario, 82 años, yo diría, dicen los críticos y los que lo conocieron más de cerca, que era un hereje. Pero yo diría que era un cristiano radical, ¿verdad? Y ese extremo de radicalidad cristiana, pues le hacía ser congruente con el pensamiento. Ya se mencionó aquí, era un hombre adinerado, conde, ¿verdad? Tenía su dinero, tenía sus propiedades, tenía su patrimonio, tenía sus casas, tenía su finca. Y ahí creó una escuelita y reunía a los niños y les enseñaba cómo hacer taller literario, pues, pero además cómo editar los libros. Y se ponía a sembrar. Y era vegetariano, no comía carne, porque era un acto criminal, que para querer nutrirse, decía León Tolstoy, ¿cómo es posible que matáramos a un ser vivo, a un animal? De tal manera que la congruencia de este personajazo, de este prócer literario, ¿verdad? Pues nos llena de gloria, porque cuando tenemos la ejemplaridad frente, es también un espejo donde nos podemos ver. Y se lo agradecemos, maestra Cristina, por esta experiencia de retomar la vida y obra de León Tolstoy en este momento como un componente integrador que realmente nos llena de aprendizajes, nos llena de elementos luminosos, ¿verdad? Al casarse con doña Sofía, pues tuvieron muchos hijos, 13, son muchos, ¿verdad? Pero eso le dio Dios al señor Tolstoy, que aquí ya les dije, vivía en la pobreza, pero él, no la familia. La familia seguía en sus espacios palacetales, y desde luego, ¿verdad? Pero sus hijas, algunas veces lo acompañaban ahí en la central camionera, hoy así les llamamos, pero seguramente en aquella época, pues era una terminal, ¿verdad? Donde los carruajes se estacionaban para entregar gente y llevar gente a otras latitudes. Y le dio frío y ahí murió, ¿verdad? En esa circunstancia. Viejo el hombre, viejo y con una cauda de producción literaria enorme. Novelista, cuentista, dramaturgo, ¿verdad? Y esto nos permite, bueno, pues revisar la existencia también. Difícilmente un autor deja la autobiografía de lado. Sí, quienes lo logran, porque ese es el prospecto, no hablar de sí y evitarlo, ¿verdad? Y hay quienes lo logran de forma umbral,
¿verdad? Tolstoy no. Su producción novelística y cuentística tienen elementos de su niñez, de su juventud, de su adultez, elementos autobiográficos. Y yo veo en la dimensión productiva de todo artista, escritor, genio, un componente. Se presenta ante la realidad, la identifica, no le gusta la realidad al creador, por eso es creador, al artista, al escritor, al fotógrafo, al que sea. No le gusta la realidad, y puesto que no le gusta la realidad, diseña un proyecto para cambiarla. Ese es un proyecto. Todo proyecto brota desde el disgusto. No me gusta esto, no me gusta la circunstancia. Y el proyecto es un cuadro, una pieza musical, una novela, un cuento. Vemos entonces la realidad, y los que son genios artistas o escritores como Tolstoy y otros hacen un proyecto para cambiarla, porque les disgusta eso que están viendo, y seguramente ese proyecto, si no cambió la realidad, ellos fueron congruentes. Por eso cuando yo identifico a un Tolstoy vegetariano, pobre, pedagogo, que inventa su propia pedagogía, que atiende a sus niños en su casona, estoy ante un ser congruente. Es lo mismo lo que piensa, es lo mismo lo que habla, y es lo mismo lo que hace. Seguimos escuchándonos. ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra? Levanten la mano o callen para siempre. ¿No? Bien. Pues bueno, entonces, pues igual, seguimos, pues sí, como decía, cómo nos marca que el rompimiento, ¿verdad? Que se da entre las costumbres de Ana que logra, quebrantar las normas, y aún así hay una escena que de pronto se empieza como con mucha fuerza y después te da con cierta tristeza, culmina cuando Ana toma fuerza y decide que aún dentro de todo lo que ha hecho y de que ha roto con las normas sociales, pues ella es una mujer y ella para sí misma, desde su mundo, vamos a llamarle así, ella no considera que esté actuando indebidamente porque ella piensa que está pues, luchando por su amor. Así la Ana que está luchando por ese amor apasionado y decide que no tiene por qué esconderse porque no debe de permanecer escondida. Y ese día entonces ella se pone un vestido hermoso, va va al teatro, y entonces sí es muy triste ver cómo la sociedad, desde el momento en que ella aparece en la puerta, empieza todos los murmullos, toda la censura, todas las críticas, que al final de cuentas, pues logra quebrantar la fuerza que ella llevaba para enfrentarse y decir, pues yo soy Ana, yo soy quien dejó mi hogar, quien dejó la estabilidad y rompió con un que sería, rompí con un matrimonio, acabé con un matrimonio, considerando que sería lo ideal para esa sociedad, el matrimonio del político, con la mujer dedicada al hogar, la aristócrata que tenía su pequeño hijo que lo cuidaba, pero ya no soy ella, ya no soy ella, ahora soy Ana la mujer que viene a enfrentarse a ustedes, a esta sociedad, a la que yo antes pertenecía, porque la sociedad ya la había rechazado, entonces ahora soy yo, pero sigo siendo Ana, sigo teniendo ese valor como mujer, y por eso estoy con ustedes, pero entonces sí se da cuenta cómo es más fuerte ese sentimiento que le dan a ella de menosprecio, de tal manera que pues logran quebrantarla, y es de ahí donde ya ella se
se derrumba y empieza su declive para terminar con lo que, pues, con lo que sabemos, ¿verdad? Donde ella ya se arroja a las ruedas del tren, donde ya no soporta tantas emociones encontradas que está viviendo ella en un periodo relativamente corto, ¿verdad? Esa es también es la tristeza a la que se enfrenta el personaje de Ana Karenina, la mujer enamorada. Hablen, hablen, yo no importo. Los escuchamos. Pidan la palabra. Adelante, mi compañero Francisco. No sé. Hola, buenas noches. Así que igual que mis demás compañeros, felicitarte, muy linda la exposición de estos dos baluartes, de este libro y de esta versión. Estoy viendo que hay un montón de versiones de esta película. Sí. Yo normalmente, por ejemplo, cuando la gente ve o lee, le gusta como sentirse parte de qué hubiera hecho yo en o cuál del personaje. Yo normalmente me pasa con el autor. Digo, ¿qué estaba pensando cuando escribió esto? ¿Lo habrá hecho en un parque? ¿Lo habrá hecho en una simple oficina? ¿Qué estaba leyendo? ¿Qué leyó ese día en el periódico para que se inspirara a hacer eso? ¿Habrá visto algo parecido en su casa, con algún vecino y se lo cayó y un día lo quiso plasmar? Como si Ana Karenina fuera no la, sino las que conoció, y él, como dijo hace rato el maestro Efraín, él siempre fue muy congruente. Yo normalmente cuando siempre van a ver una exposición, me gusta ver un poquito de curiosidades de los autores del que va a ser. Viendo el Tolstoy, me salió una palabra que nunca había visto, esto de que anarquismo cristiano. Ajá. ¿Por qué? Porque él decía que si Dios nos hizo a todos iguales, todos tenemos derecho a ser nosotros mismos y no tener nadie por encima de nosotros, ya sea a nivel civil o a nivel eclesiástico. Entonces, no debería de haber una figura de autoridad sobre el humano, sino todos deberíamos ser seres individuales, pero capaces de poder hacer ciertas cosas en conjunto para llegar a cierta cosa. Entonces, por lo mismo que él siempre fue muy, muy congruente en ese tipo de cositas. Y con lo de Ana Karenina, siento que él quería demostrarlo, así que viendo un poquito la historia de esto, fue por facetas, por pequeños sketches, o sea, de tantas hojas en un folleto que duró durante algunos años. Por eso es un libro tan grande, porque duró mucho, mucho tiempo, porque su editor le decía, quieren más, quieren más, quieren más, hasta que se peleó con él y dijo, bueno, este va a ser el final. Ya por eso terminó siendo un libro grande, porque él decía, no, pues como que siento que va a terminar en esta parte. No, nos escriben que sigas escribiendo. Y me recuerda mucho, no sé si te tocó ver pequeños cómics de El Semanal de Pasiones o cosas así. Recuerdo que mi mamá era muy fan de ese tipo de cómics. El cómic, por ejemplo, de María Isabel también era un cómic. Y me compraba algo para mí, ya sea de algún superhéroe o de algún personaje, tipo Pato Donald, y ella compraba muchos de esos. No fue sino hasta que ya fui grande y empecé a leer. Un día dije, ¿me prestas uno? ¿Qué estás leyendo? Y ya empecé a leer lo que ella leía. Y ya me mostró un mundo así que, ver desde el punto de vista, no del hijo, sino de la madre, que normalmente son los protagonistas de ese tipo de historias. Y sí te da una, así que cachetada de realidad, de algo que sabías, ya lo habías visto, pero lo habías pasado por alto, y de momento veías ciertas cosas que pasaban entre mujeres de la familia que decían, hijo, hijo, entonces ya podías conectar de algo, esto no está bien. Yo creo que, y para la época del 1800, un hombre ya de 47 años, que fue la edad que empezó a escribir esto, sí debió causar un revuelo un poquito grande entre pues, la gente de esa época. Por lo que tú dices, o sea, que si de por sí ahorita se ve medio raro
que la mujer piense, en esa época peor, pero como ya estaban en ese apogeo de ese realismo ruso, supongo que les gustó más. Y ahora, viendo tú como, ¿qué fue lo que... O sea que mi pregunta, quise apuntarte, ¿tú cómo ves a Tolstoy? Pero, ¿crees que un día quiso mostrar algo o vio algo de esto Sí. de aquí? Porque sí se me hizo, o sea, te digo, normalmente hago eso cuando leo, normalmente me puse a pensar, hijo, pero aquí como lo puso tan realista que dije, creo que vio algo que no le gustó, o tal vez un día fue a algún restaurante y vio algo, digamos, alguna pequeña disputa familiar o cosas por el estilo, porque normalmente ese es el realismo, que escriben cosas que pasan cotidianamente, pero simplemente a los protagonistas le ponen los problemas de 24 mujeres, porque no hay nadie tan, así que es raro que haya alguien tan desdichado. Sí, vivió muy intensamente. Bien, algo que encontré entre lo que estoy buscando también es que efectivamente eh, León Tolstoy presenció la muerte de una persona, no precisamente Ana, de una persona bajo las ruedas de un tren, una persona que murió efectivamente de esa manera como muere Ana Karenina. La historia no narra si el personaje bueno, hasta donde yo la alcancé a buscar, no narra si la relación de la muerte, de la forma en que murió ese personaje, tiene que ver con todo lo trágico que vivió Ana Karenina, pero sí parte de ese hecho que quizás le impresionó él, o como ya ven muchos autores que de pronto tienen incluso las costumbres de que se van a los cafés o se van a ciertos lugares a escuchar, ¿verdad? A escuchar pláticas de otras mesas, de otros personas que estén por ahí, para tomar ideas, para escribir sus propias historias. Y sí, esta es la forma en la que de alguna manera pudiera ser, aunque no lo menciona ahí, que sí él vio a esta mujer morir de esta forma, como muere la protagonista, Ana Karenina. Gracias. Los novelistas y poetas, pero más estos primeros, son coleccionadores de datos. En alguna parte leí, hace muchos años, que Miguel de Cervantes Saavedra coleccionaba billetitos. Bueno, el billetito o el billete eran pequeñas tarjetitas donde presentaban a alguien, así como una tarjeta de presentación, pero los llamaban billetes. Y ahí coleccionaba eso. Y esos eran elementos que le marcaban la memoria para escribir algún suceso referencial que ahora sí, perdonen el pleonasmo, que esa referencia les hacía intuir. De tal manera de que Cervantes, novelista, coleccionaba datos, ¿verdad? No dudo que León Tolstoy, así como nos remonta la maestra Cristina al suceso ferroviario, también coleccionaba sucesos, acontecimientos de la realidad social que él vivió, donde él estuvo. Y así como dice el compañero Francisco, ¡álgame Dios! ¡Achis! Según percibí, ¿cómo es posible que haya una persona con tanto dolor o con tanta tragedia? Bueno, son elementos seguramente necesarios en la novelística, en la cuentística, en la narración, para encumbrar, maximizar el dolor de un personaje, ¿verdad? Aunque no dudo, yo como profesor de escuela, pues conocemos muchas historias, pero también los que trabajan en las áreas de jurisprudencia, o si no, que nos platique mi hermano José Vicente. Ahí tienen datos de vida privada tremendísimos.
y más entre abogados. ¿Ah? Y eso constituye, pues, elementos muy importantes para la novelística. He tenido noticias de algunos narradores latinoamericanos que han sido abogados y un periodo de 30, 40 años han trabajado en oficinas donde se establece la administración de lo jurídico, de lo legal, y conocen muchas historias y se convierten en novelistas. Óigame, ahora sí, como dice mi compañero Francisco, ¡ajijo! ¿Verdad? Porque han coleccionado muchas tragedias de muchos actores y las concentran en un solo personaje. Y es cuando el lector se cautiva, se ensarta para no salir hasta terminar la novela, en virtud de esa tragedia acumulada o maximizada por el lápiz del novelista. Y lo logran con esa sorpresa y con ese beneficio para la lectura y para el conocimiento social y para el aprendizaje humanístico. Naturalmente que sí. Gracias. Pero continúen platicando. Vamos abrazando a la maestra Cristina a distancia. Este es un café a distancia. Que por cierto, quiero que sepan que estoy haciendo ahorita un trabajo muy interesante para una escuela secundaria donde soy profesor visitante en estos días de la pandemia, y poquito de aquí, poquito de allá, y con la experiencia de ustedes, estoy retomando algunos procedimientos, porque existe hoy un programa que se llama Pasos Firmes, y estamos estableciendo actividades, ¿verdad?, con el fin de subrayar el fortalecimiento de los aprendizajes. La Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de los Aprendizajes de México, de educación básica principalmente. Y estoy haciendo un café literario con los elementos de aquí, de allá, porque a mí me encanta. Así como a los novelistas les gusta coleccionar datos, yo también los colecciono, pero de procedimiento, porque soy profesor y a eso me dedico, a la enseñanza. Y la enseñanza es, además del acercamiento, además de la compañía, además de la sonrisa, además de la calidez, la pedagogía es procedimiento. Sigan hablando, por favor. Hablen, yo no importo. Son las 7 de la noche con 31 minutos. Le pido a la maestra María Cristina García Aguilar, que fue nuestra brillante expositora de esta tarde-noche con el tema de Ana Karenina, que tenga la bondad de concluir su participación, porque por instrucciones de nuestro director de este bellísimo programa del Café Literario, Comunidad de Aprendizaje, adscrita, es comunidad femenino, adscrita a la Sala de Lectura Eugenio María de Hostos, bueno, pues sigue la coordinación de la rifa del libro. Pero me gustaría ceder la palabra, a reserva de lo que ustedes digan, a nuestra entrañable hermana y amiga, doña Cristina, doña María Cristina García Aguilar, educadora potosina, que nos ha honrado con la exposición de esta tarde-noche. Que concluya, por favor, y que nos brinde un mensaje final a su bella exposición. Gracias, noble amiga. Abra su micrófono, maestra Cristina, por favor. Gracias. Bien, pues bueno, concluyo con este libro que me encanta, porque dentro de su descripción nos lleva entre lo que es, nos muestra, como decían, la Rusia, cómo vivía esa Rusia de esa época, cómo vivían la política, cómo vivía
las clases sociales, esos vestidos tan hermosos, la forma de vestir, sus costumbres, de tal manera que en un solo libro podemos nosotros apreciar diversos ámbitos de esa Rusia que pues no, algunos no tenemos el gusto de conocer, pero que sí nos transporta desde los diferentes puntos de vista de trata de la figura de la persona, la figura de la sociedad, la política. Entonces es un libro muy, muy completo y con una lectura muy digerible, sí, ampliamente recomendado para que pudiéramos leerlo y después darnos cuenta cómo este personaje que también pues sí, fue un político, habla muy, muy sutilmente en esas imágenes de la política que se desarrollaba en este país. Pues bueno, les digo, yo concluyo que yo me fui más por el lado emotivo. Como buena mujer, me fui más por el lado emotivo de este libro, porque es una protagonista, una mujer que vivió, que al final de cuentas ella vivió. Pagó las consecuencias, sí, pero vivió lo que quiso vivir, porque en su momento fueron sus deseos de disfrutar. Pues bueno, con eso concluyo de que pues de pronto nos muestra cómo hay ocasiones que aunque nos tengamos que pagar consecuencias, debemos aprovechar las oportunidades que la vida nos presenta. Con eso concluyo. Gracias, maestra María Cristina García Aguilar, por su conclusión acertada, ágil, activa e inteligente, que desde luego se sostiene desde una promoción de la lectura y desde un amor por los libros, particularmente por la novelística y las películas, con el fin de establecer desde esta dimensión, desde esta revisión, la recodificación de historias. Gracias infinitas en el nombre de todo nuestro grupo. Un abrazo a distancia, un abrazo virtual para nuestra adorada amiga, la maestra María Cristina García Aguilar, pedagoga potosina. Bien, entonces me ha encargado mi hermano José Vicente que sigue la rifa libro. Entonces, quien hace este encargo es mi compañero Francisco o la compañera Nancy. Entonces, cedo los micrófonos a ambos o a uno de ellos para que nos haga la respectiva rifa y a ver quién se saque el libro el día de hoy. Está muy interesante. Es de un zacatecano, poeta, bilingüe, francés-español. Juan José Macías. Buenas noches, así que viene la rifa del libro. Como cada noche hemos puesto los nombres que me han puesto en el chat en una base y daré 3 vueltas a la ruleta a ver quién saca este maravilloso libro. Suerte para todos. Allá. A ver, y dice 1. Dice 2. Y dice 3. A Seret Paul. Felicidades. A ver. Los dejé de escuchar. Bueno, ya sé. Ay. Ok, pues entonces ese libro se va a ir hasta la Ciudad de México, allá con Paulina, ¿sí? Se lo haremos llegar por paquetería, por aquí tenemos armados los paquetes, junto con los de Nancy, que el Estado de México está arrasando con los libros, ya incluso estaban diciendo que ya no la pusieran ni en la rifa ni en la trivia, pero bueno, la suerte es la suerte y también el conocimiento es el conocimiento. Pues bueno, ya para despedirnos por ahí, Francisco ya terminó lo de la rifa.
Maestra María Cristina, te queremos agradecer tu participación. Te vamos a entregar un reconocimiento, que aquí ya lo tengo firmado, y te lo voy a leer para que vean lo que contiene. Dice: Literatura y cine, recodificación de historias. La sala de lectura de Eugenio María de Hostos y Bonilla, a través del Café Literario, la Fundación Más Lectura, Un Mundo Mejor y Horizontes de Identidad Ateneo de Zacatecas, otorgan el presente reconocimiento a María Cristina García Aguilar por su destacada participación en el ciclo de exposiciones Literatura y Cine, Recodificación de Historias, con el tema Ana Karenina. Zacatecas, Zacatecas, 4 de febrero del 2021. Firman José Vicente Frausto Valadez, coordinador del Café Literario de la Sala de Lectura Eugenio María de Hostos y Bonilla; Guadalupe Selene Sala Sánchez, presidenta de la Fundación Más Lectura, Un Mundo Mejor; y Erika Fabiola Flores Puente, presidenta del colectivo Horizontes de Identidad Ateneo de Zacatecas. Aquí tenemos tu reconocimiento, maestra, que te lo vamos a hacer llegar, junto con tus libros, que también forman parte de este paquete. Son los libros conmemorativos del año 2020, que fue dedicado a Margot Glantz con las genealogías, y el del año 2019 de Inés Arredondo, de Amores y otros cuentos, otra antología. Entonces te los vamos a hacer llegar juntos a la brevedad. Por ahí nos ponemos de acuerdo, ahora sí que, como se dice, en inbox, ¿sí? Para que nos digamos dónde nos vemos, dónde los podemos recoger, o si bien estás en San Luis Potosí, nos des una dirección para también enviártelos. Este libro de Inés Arredondo fue donado por la Fundación Más Lectura, Un Mundo Mejor, y de esta Margot Glantz es por parte del Café Literario. Entonces, con esto, pues te damos mucho las gracias. También agradecemos la participación a todos y todas los que asistieron esta tarde, una tarde de café literario, una tarde de placer, de gusto, de esos de que uno dice, ya son las 6 y no me interrumpan porque voy a empezar a apapacharme. Entonces, vamos a continuar con este apapacho. Muchas gracias a todos. Antes de despedirnos, desde luego que voy a hacerles la invitación para que el próximo 11 de febrero, igual a las 18 horas, estemos presentes en la exposición del libro El Mundo de Coraline, que va a ser Daniela Patricia Frausto Sánchez. Entonces los esperamos. Es una película animada, yo creo que por ahí algunos ya la han visto, y el libro también tiene mucho que rollarle, tiene mucho que agarrarle. Nos estará platicando Daniela Patricia Frausto Sánchez de este libro y de esta película. Entonces, si no hay más, cuídense mucho. Los cambios de temperatura ya se están sintiendo. Zacatecas se siente mucho calor, pero todavía está haciendo frío en la madrugada. Si es que no quitan edredones, aguanten un ratito, porque después vamos a empezar con la garganta, y cuán tan engañosa es con esta pandemia, que no nos vayamos a confundir. Entonces, cuídense, las cosas allá afuera siguen mal. Dios los bendiga, los quiero mucho, los amo. Felices lecturas, películas y deliciosos cafés. Nos vemos hasta el próximo jueves. Gracias, hasta luego.